Hoy nos vamos a ahorrar unos 20 euros disfrutando del otoño mientras navegamos por la bahía de Santander en solitario. Y no solo ya en solitario en el barco, sino en solitario de verdad, prácticamente en toda la bahía, que esa es una de las ventajas que tiene el otoño. ¿Y cómo que 20 euros? ¿Por qué 20 euros? Pues que viene después. Ah, eso lo cuentas después. Vale, va. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Pues bien, como os he dicho, hoy nos vamos a ahorrar unos 20 euros. ¿Y eso por qué? Porque más o menos es el precio medio de los inventos que solemos hacer en este canal para nuestros barcos, puesto que hoy no vamos a instalar ningún artilugio nuevo en nuestros barcos. Un descanso para el bolsillo, vamos. Bueno, o eso creo, porque al final todos estos vídeos acaba saliendo alguna cosa que tengo por ahí y siempre aprende uno algo nuevo. Bueno, incluso se podría decir que vamos a ahorrar más aún, porque lo más caro de un barco es tenerlo amarrado en su puerto. Y ya no os cuento en puertos como el mío que se les está yendo un poco la pinza y se están subiendo a la parra. En fin, no me tiréis de la lengua. Pues eso, que hoy vamos a disfrutar de unas mini vacaciones por la bahía de Santander. En realidad las he disfrutado yo y espero que vosotros las podáis compartir un poco con este vídeo, que va a ser una mezcla entre tour y triatlón. ¿Triatlón? Eso, una mezcla entre tour y triatlón. Pero claro, triatlón de los míos, no de los de cansarse mucho. Hay que decir que al principio del otoño es una época fabulosa para navegar. Hay viento, aún hace buen tiempo y sobre todo ya empiezan a escasear los humanos y los barcos por el mar. Fondeaderos que normalmente son impracticables en verano se convierten en un paraíso de tranquilidad y sosiego. Y la verdad es que eso es un poco lo que yo necesitaba esta semana. Unas vacaciones de tranquilidad y de sosiego sin necesidad de irme a ningún lugar, que tampoco mi mujer estaba por la labor. Y ahí reconozco que soy un afortunado, no ya por mi mujer, que también, sino porque las clásicas vacaciones de quedarse una semanita en casa sin hacer nada, cuando vives a 10 minutos de tu barco y de una de las bahías más bonitas del mundo, pues se puede considerar buena fortuna, sin duda. Y si el tiempo acompaña, como es el caso de este episodio, pues mejor que mejor. Y también es que necesitaba un poco de descanso, porque ya os dije en el último episodio que Lara está un poco rara, que últimamente le hace ascos a todos. Y sin embargo no deja de engordar. Y está muy cansada todo el día, tirada en el sofá, bueno, que hasta se ha tenido que coger la baja. En fin, quién sabe. Lo que está claro es que está muy rara y que aprovechando esta semana de vacaciones necesitaba desconectar y descansar un poco. Y parece que los astros se alinearon y el día perfecto llegó. Está claro que hay cosas que se me dan bien y cosas que no. Y descansar es una de las cosas que peor se me dan. Porque el día que me dan cancha para hacer lo que quiera, al final comienzo el día amaneciendo bien prontito. Sigiloso, cual ninja, suelo escaparme de la cama para no despertar a Lara. Que en lo de madrugar somos como el día y la noche, básicamente. Y viendo el pronóstico del tiempo y de libertades para el día, pues preparo unas pocas previsiones y me subo a la bici camino del barco. Lunes de vacaciones y madrugando. Me encanta pensar que estoy madrugando, pero para algo útil de verdad, para no ir a trabajar, para ir a disfrutar, lo mejor que te puede pasar. De mi casa al barco hay unos 45 minutos de bicicleta, pero me los hice tantas veces en el confinamiento, cuando solo nos dejaban salir a hacer deporte, que son jauja. Bueno, y que mi bicicleta es eléctrica, que eso te da una ventaja adicional, pero bueno, todas las bicicletas le dedicaremos un episodio seguramente bien prontito. Los 45 minutos se me hacen hasta cortos, pensando en el día que se me presenta por delante. Y la llegada al puerto a estas horas siempre es como una estampa digna de postal. Ya en el puerto, pliego la bici y me preparo para zarpar. Hasta aquí ya puedo decir que he completado el primer tramo de mi particular triatlón, la prueba ciclista. Esta semana de buen tiempo produce unos días casi idénticos, amaneciendo soleado, con un poco de rocío y ausencia total de viento. Está claro que no son las condiciones ideales para navegar a vela, pero mis pensamientos están más en darme un buen paseo con el SUP por el puntal a esas horas que en navegar a vela, que ya llegará. ¿Con el SUP? Con el stand-up paddle. No sé si tiene un nombre en español eso también. La tabla de remar. La tabla de remar. La tabla de remar. La tabla de remar de pies. SUP. Vamos. Mi puerto base está a 3,3 millas náuticas de mi destino en el puntal, con marea baja, y a 2,7 millas con marea alta. Curiosidades de Santander. Esto es debido a los múltiples obstáculos que se presentan por el camino en la particular orografía de la bahía de Santander. Todo arranca con el playote del Francés, una zona de aguas someras que hay justo a la entrada del puerto y que, aunque parezca que está cubierta de agua, en marea baja es toda arena y, salvo que la marea esté muy alta, una trampa para todo tipo de veleros que tratan de atajar saltándose alguna boya de la canal.
De ahí ha sacado mi padre con el trastolillo a unos cuantos. Y yo sigo viendo barcos ahí todos los veranos trabados, que algunos no parecen ni franceses, ya te lo digo. O sea, que parecen muy de aquí. La canal es el camino seguro y que permite a los barcos de gran porte que puedan llegar a circular por la bahía de Santander tener una vía segura para llegar a su destino. Y a los pequeños, bueno, a los pequeños nos permite despreocuparnos de mirar la tabla de mareas. Y con esa despreocupación salía yo ya por el puerto, poniéndome enseguida a preparar mis juguetes. Mi tabla de SUP inflable, aquí yo tiré la casa por la ventana en su día y me compré de lo mejorcito, pero evidentemente las hay súper baratas y de buena calidad, como las de Decathlon, por ejemplo. Y sobre todo de Decathlon hay un invento cojonudo, que es el inflador eléctrico, que si no, tienes dos deportes en uno: inflarla y luego ya ponerte a remar. Mientras el inflador hace su trabajo, nos acercamos al segundo gran obstáculo de la bahía de Santander: el Pantalán de Calatrava, oficialmente Pantalán de Dinasol, una estructura para la carga y descarga de derivados del petróleo hasta una pequeña refinería. Normalmente se suelen ver barcos gaseros amarrados en su terminal, y para veleros de cualquier porte supone una barrera infranqueable a cualquier hora del día. Aunque Carlos, con su motor al trastolillo, se la salta alegremente, vamos. Motor ganavela. Motor bajito, canavela. Y una vez pasado este gran obstáculo, y gracias a que hoy la marea me coincidía alta a estas horas, pues ya puede uno enfilar directo hacia el punta. Salirse de la canal asusta, incluso con marea alta. Pasar repentinamente de 15 metros de profundidad a 3,5 metros te da un susto bueno. Los del Mediterráneo pensaréis que no es para tanto, que al final son 3,5 metros de agua, por favor, debajo del barco. Pero es que aquí eso no es nada, porque la amplitud de la marea en Santander llega a alcanzar los 4,5 metros. Y eso supone que esas aguas por las que estoy atajando ahora alegremente, 6 horas después pueden ser una playa inmensa de arena en mitad de la bahía. Lo que se conoce aquí como el Prado. O el playote. Así que un consejo: si venís por aquí, miraros bien la tabla de mareas y si no os fiáis, seguid las boyas de la canal. Y no saltéis ninguna, ni la del playote. Una cosa, ¿por qué aquí hay tanta marea ahí en el Mediterráneo no? Pues porque... ¿Qué quieres? ¿La respuesta científica? Pues porque es una duda que me ha venido ahora a mí a la Pues cabeza. porque el Mediterráneo es un mar confinado y nosotros estamos en el Cantábrico, que en realidad forma parte del océano Atlántico, y entonces el desplazamiento de las masas de agua por la influencia del Sol y la Luna se manifiesta mucho en los mares más abiertos y muy poco en los mares más cerrados. Sí, Si vas al embalse del Ebro, solo hay mareas cuando abren y cierran la presa, porque es un pequeño mar confinado, creo, ¿eh? La playa del Puntal es una inmensa barra de arena situada a poco menos de 500 metros de la ciudad de Santander, al otro lado de la bahía. La barra de arena en sí mide del orden de 1,5 kilómetros, pero el conjunto de playa que se suma por ambos lados de ella y su continuidad por las localidades de Somo y Loredo produce una playa de casi 8 kilómetros de longitud. Gran parte de ella al norte, dando al mar abierto, y paraíso de surfistas, kitesurfistas y otros especímenes acuáticos, entre los que me encuentro. Y en su interior, sin embargo, un remanso de aguas cristalinas. Sobre todo produce la sensación de estar en cualquier otro lugar del mundo paradisíaco, a pesar de estar justo al lado de la ciudad. Y ahí es donde fondeé esa mañana. Y por supuesto, y gracias al otoño, completamente solo. Bueno, fondear igual no es la palabra, porque otra de las ventajas del otoño es que las boyas que en verano están ocupadas por sus dueños o arrendatarios, como es lógico, en otoño están ahí esperándonos para amarrarnos con seguridad, así de extranjis. Y esta concretamente ya la tengo dominada. Bien situada, bien protegida, aloja un inmenso yate en verano de mucho más porte que mi velerito, con lo que la seguridad está garantizada. E incluso en solitario, amarrarse a ella es una operación bastante sencilla, con un poco de práctica. Poco tardé en cambiarme y aprovechar la marea, que estaba aún alta, porque si ya os he dicho que hay 4 metros de diferencia de marea, imaginaros la corriente que puede haber cuando se vacía o llena la bahía. El momento ideal para remar es la marea alta o la marea baja, y por supuesto que no hagan ni gota de viento. Eso siempre se lo digo a Carlos, y le digo, madrugamos para remar, y Carlos dice, a las 11. A las 11 está bien. A las 11 es cuando sale el viento, ya casi. Que el momento ideal para remar es la marea alta o la baja, y por supuesto que no haga nada de viento. Lo bueno es que si remas contracorriente a la salida, sabes que la vuelta va a ser mucho más placentera. Hay que mirarse bien la previsión de viento y la tabla de mareas, y entonces puedes ahorrarte un montón de esfuerzo. El interior del Puntal era un paraíso desierto de agua completamente plana ese día.
Nada que ver con los momentos de hora punta en verano, en que los barcos se apelotonan aquí por todas partes, tanto en el agua como muchos en la arena, ya sea voluntaria o accidentalmente, y el tráfico de barcos y motos de agua hace parecer como si estuviésemos en mar abierto, fondeados en mitad del Atlántico. Pero hoy los únicos barcos que pasan son las pedreñeras, que comunican las localidades de Somo y Pedreña con Santander, localidades que están a su vez unidas por un largo puente sobre la ría de Cubas. Y luego están los dos chiringuitos, que en verano son un hervidero de gente, con música, incluso fiestas hasta altas horas de la madrugada. Bueno, hay por ahí hasta vídeos por internet con la Guardia Civil desembarcando en uno de los chiringuitos a echar a todo el mundo. Y que hoy, por fortuna, son un remanso de paz. Estando aquí, a uno se le olvida que está a un paso de la ciudad y en un gran puerto, salvo cuando se ve pasar la silueta de los grandes barcos por detrás de la duna. Si uno está sobrado de energía, si las fuerzas le acompañan, puede también ir remando por el otro lado del puntal y acercarse a las playas de los Peligros o la Magdalena, recorrer los islotes que hay por aquella zona, etc. Después de la segunda prueba de nuestro particular triatlón, llega el habituallamiento. Normalmente suele estar compuesto de todo tipo de comidas precocinadas que te permiten improvisar fácilmente estas jornadas, sobre todo cuando uno sale de trabajar. Pero hoy, por previsión, estaba compuesta de ensaladilla de mi madre, la mejor, tanto la ensaladilla como mi madre, junto con algún que otro complemento. Vamos, que la comida de hoy podría decirse que eran los clásicos entremeses, que tan de moda estuvieron en los restaurantes durante los 80 y los 90 y que actualmente e injustificadamente han desaparecido de todos los menús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te van a echar la bronca todos los youtubers náuticos que dicen que hay que cocinar en el barco, que en el barco se cocina, que nada de precocinados, que nada de bocadillos, que hay que cocinar. Ya verás, te vas a buscar un lío. ¿Quién me decía el otro día? Roberto decía, pero todo el mundo lleva un bocadillo y eso, no, nadie cocina en los barcos, así que esto es según opiniones. Algún día igual cocinamos en el barco. O invitamos a alguien a que nos cocine, también eso funciona mejor. Bueno, a la hora de comer también es la clásica hora de mandarse unos mensajitos cariñosos con mi mujer. De fichar, eso se llama fichar. Sí, pero queda mal en un vídeo que igual le ve. Que por supuesto son respondidos con un montón de cosas incongruentes, como fotos de su barriga, no tengo muy claro qué obsesión tiene últimamente con su barriga, yo no le voy mandando fotos de la mía, junto con algunos regalos incongruentes que le han hecho y que no entiendo muy bien a cuento de qué. Unas camisetas de The Low Cost Sailor a juego, pero si son súper pequeñas, eso no me vale a mí y yo creo que ni a ella, y menos con la barriga actual. Creo que me está tratando de decir algo, pero no entiendo del todo el qué. Incluso me dice que le diga 2 nombres de niños. Que me lo piense. ¿Qué se cree? ¿Que soy Alexa para hacer esas preguntas? Bueno, después de estas reflexiones y visto que tampoco me va a dar mucha cancha libre hoy, llega el momento de recoger, fregar y, aprovechando la puntual salida del nordeste, pasar al tercer deporte de nuestro triatlón, la vela. Navegando de regreso. El nordeste en la bahía de Santander es un invitado fijo de los días soleados en verano, primavera y otoño. Como esté despejado el día, hacia mitad del día más o menos, siempre asoma por ahí la cabeza. A veces lo suficientemente para que fluya la adrenalina y poder practicar un poco de kitesurf, por ejemplo, pero otros días como este, una brisa ideal para navegar a vela en solitario. Como todavía me queda un poco de rato, pues decidí llegar hasta los límites de la bahía para poder enseñárosla un poco, ¿no? Y completar el vídeo. Ciñendo, el viento era ideal y uno podía avanzar a una buena velocidad. En cuanto das la vuelta al puntal, ya tienes la vista completa de la ciudad de Santander, volcada al sur, a su propio pequeño mar interior y limitada a la bahía, aparte de por la boya 2, sí, la 2, que es la que más afuera está, cualquiera pensaría que debería ser la 1, pero no, es la 2,
pues limitada también por la península de la Magdalena. Aunque una navegada típica suele llevarme a acercarme hasta la isla de Mouro. Faro más que significativo de la ciudad de Santander y una reserva natural para el buceo hoy en día. Con sus vistas privilegiadas cuando uno desembarca en verano, porque en invierno, como ya está fuera la bahía, las olas son capaces de pasar por encima de la isla, Faro incluido. O sea, ni os imagináis. La península de la Magdalena, con el palacio del mismo nombre, es hoy un espacio cultural y de esparcimiento de la gente de Santander. Una finca inmensa, con su propia playa, embarcadero y un palacio que es sede hoy en día de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Bueno, y de muchas bodas también. Como la mía. Sí, yo creo que lo repetiste 200.000 veces cada vez que pasábamos con el trastolillo por delante y que tu mujer siempre te decía, y la mía también, ¿eh? Vamos, un entorno digno de un rey. Y claro, es que lo fue, que fue residencia de verano del rey Alfonso XIII, durante unos cuantos años además, y regalo de la ciudad de Santander a su persona. Bueno, hasta que nos la devolvió, o más o menos nos la devolvió, con algunas condiciones, claro, y esas cosas que ponen los reyes, pero bueno, ahora es nuestra. Ya en el camino de vuelta, la isla de la Horadada, que tras un temporal hace unos años ha perdido el agujero que le daba nombre, y que según la leyenda fue creada por una barca de piedra en la que llegaron las cabezas de los patronos de Santander, San Emeterio y San Celedonio, que llegaron aquí desde La Rioja, en una barca de piedra, y se chocaron con una isla, y nosotros preocupados porque se nos hunda nuestro barco, y estos se chocan con una isla y le hacen un agujero. Irían en un barco bueno. Claro, claramente la barca de piedra no era un tupper. Junto a ella, la isla de la Torre, mal conocida por algunos como la isla de los ratones, sede de la Escuela Municipal de Vela y un edificio bastante infrautilizado para las vistas y posibilidades que presenta, en la que además puede uno desembarcar fácilmente e incluso llegar andando en algunas mareas muy bajas en otoño. Y ya, volviendo a entrar en la ciudad, pues todo el lujo de las zonas más in de Santander, con el Hotel Real, las múltiples casas de la familia Botín y similares. ¿Cuántos suscriptores tendrá que tener este canal para comprar una de esas casas? Cualquier día montamos nosotros una mansión como la de Ibai para youtubers, pero en una de esas mansiones de por ahí. La mansión de youtubers náuticos. Los youtubers náuticos nos juntamos, el próximo concilio, cuando todos tengamos 10 millones de seguidores, será en nuestra mansión de youtubers náuticos. Aunque bueno, conociéndonos ya nos tocará montarla en la pequeña casa azul que parece acorralada por sus hermanos mayores que le están haciendo ahí un poco de bullying. El resto de la ciudad, la parte que es visible desde el agua en nuestro camino de vuelta, está formada por la flor y nata de la oferta cultural de Santander. El Museo Marítimo del Cantábrico. El Palacio de Festivales, al que algunos llaman el perro muerto, porque aparte de feo, da la sensación de ser un perro patas arriba así. Este sí que es un edificio que aun con todo el tiempo que lleva ahí, uno no se acaba de acostumbrar a su fealdad. Frente al Palacio de Festivales, uno de mis sitios favoritos de Santander, la Grada de Zaera, que la construyeron durante el Mundial de Vela del año 2016, ¿puede ser? Por ahí, Carlos no se lo sabe, claramente. Y que arreglaron toda esa zona que antes era un astillero para chatarrar barcos, básicamente. La han convertido en una zona estupenda, en la que puede ir uno a dar un paseo, a leer, te sientas ahí en invierno en la grada con todas las vistas de la bahía y puedes ver montones de gente ahí disfrutando del paisaje. Y pasando ya a Puerto Chico y el Club Marítimo, donde está la parte más refinada de la náutica de la ciudad, no nosotros, claramente. Nos encontramos ya con el Paseo Pereda y el Centro Botín, que con todo lo polémico que fue con su aspecto y construcción, la verdad es que ha sido una gran fuente dinamizadora para esa zona. Que antes no se puede decir que fuese un sitio por donde pudiese pasear uno con tranquilidad por la noche.
y ya está. Pues que os tengo que dejar, que llego tarde, que todavía tengo que regresar a puerto. Voy a aprovechar por lo menos este último tramo para leer un poco tranquilamente, que Lara me ha dado un libro sobre mocos radiactivos, algo así, que supongo que sea algo de ciencia ficción, al estilo de Alien o algo de eso que me gusta a mí. Y como siempre, después recoger a toda velocidad, que se me ha pasado el tiempo volando y llego tarde a recogerla. Bueno, más bien a que me recoja ella, porque yo voy en bicicleta y al final la bicicleta va a acabar en su coche y va a volver a casa dentro de su coche. Bueno, lo sé. O sea, yo mismo me considero un afortunado. Vivir en una ciudad como Santander, a 10 minutos del barco, pues es para sentirse muy contento. Y además es que en la bahía de Santander puedes navegar todo el año. Ya puede haber un maretón fuera, un temporal, que aquí vas a estar protegido y salvo los días de sur muy potente, que aquí se acelera mucho, puedes navegar sin ningún problema cualquier día del año. Pero no soy el único afortunado, porque en general vivir en España, si vives cerca de la costa, en cualquier ciudad de España y tienes tu propio barco allí, pues te puedes sentir muy afortunado también. Yo lo que os animo es a que no guardéis los barcos en invierno, seguir navegando. Hay días preciosos para navegar en invierno y los que tengáis la oportunidad porque podéis vivir cerca de los barcos, pues estupendo. Y los que no, pues bueno, siempre os quedará el canal de Low Cost Sailor para no perder ese contacto con el mar, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, España es un país ideal para tener barco. Si las autoridades ayudasen un poquito, sobre todo con el tema de los puertos y las tasas y ese tema, pues seguramente seríamos una potencia en ello. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de esta semana. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita por ahí. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Vale, pues listo, liquidado, a guardar y demás. Muy bien. Que una cosa, el libro al final, ese que has dicho, el del moco, ¿te lo has leído ya? Bueno, todavía no. O sea, he empezado a leérmelo. ¿Cómo has dicho que se titulaba? Está aquí. No sé qué, el moco radiactivo o algo así. ¿Te has leído el título entero del libro? El título entero. Sí. El moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos. Y la barriga de mi mujer. Y las 2 camisetas. Y me preguntaban nombres. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!